Muy buenas tardes. Este día es un día que, si vemos hacia el mundo, tenemos muchos motivos para llorar, pero si vemos hacia el cielo, tenemos motivos para celebrar, porque hace aproximadamente 2000 años el Señor Jesucristo venció a la muerte, venció al pecado, y con Él tenemos la esperanza de que la muerte ya no es lo último, sino que la muerte no es nada más que un paso para pasar a la eternidad, a una eternidad con Dios. Y en esta tarde, pues, vamos a meditar en el glorioso hecho de que el Señor Jesucristo resucitó. Y el tema del que quiero tratar esta tarde, lo voy a tratar, o el tema le puse de esta manera. Primero, como una pregunta: ¿hay resurrección? Después diría: ¿hay resurrección? Pero cuando vemos al Señor Jesucristo resucitado, podemos decir: hay resurrección. ¿Por qué? Porque son buenas noticias para la humanidad. Y el pasaje que vamos a estar tratando se encuentra en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, y vamos a leer de los versículos 1 al 16. Dice la palabra de Dios: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nos presentamos ante tu presencia llenos de gratitud, porque nos permites meditar en tu santa palabra y aprender de ella. Por favor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe. Y Señor, por favor, que esta meditación sea de edificación para todos, pero sobre todas las cosas que te glorifique a ti. Porque, Señor, entendemos que tú te mereces lo mejor de nuestra vida, y te lo queremos ofrecer, no en nuestros méritos, pero sí en los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Por medio de él oramos. Amén. Recuerden que ya llevamos varias semanas hablando del último viaje del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando se dispuso para ir a Jerusalén, Él le dijo a sus discípulos: he aquí, vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado pues a hombres pecadores,
nos dice que él mismo reconoció que lo iban a traicionar, que lo iban a golpear, lo iban a crucificar. Pero no se queda ahí, dice, sino que al tercer día iba a resucitar. Y las 3 veces que anuncia a los discípulos lo que va a hacer y por lo que tiene que pasar, los discípulos parece ser que no entienden de lo que él está hablando. Porque cuando él les habla de que tiene que padecer, que tiene que morir, vemos a continuación que ellos empiezan a hablar de la grandeza, de que quién iría a ser el mayor en el reino de los cielos. Y aquí en este pasaje pues vemos que ellos están como cualquiera de nosotros estaría, pues están acongojados, están adoloridos, están llorando. Y el lloro, el lloro ya sea por el miedo de que tal vez ellos también fuesen apresados y les dicen muerte, o también por la tristeza que embarga a uno cuando un ser querido fallece, pues ellos se aferran a ese dolor, ¿verdad? Se aferran a ese sufrimiento hasta el punto de que escuchan 2 veces por lo menos de que el Señor Jesucristo resucitó y ellos no lo creen. Es hasta el último cuando el Señor Jesucristo tiene que presentarse y recriminarles por su dureza de corazón. Pero antes de que lleguemos a ese punto, quisiera, les comentaba que el tema que voy a tratar esta tarde, o la forma en que titulé este mensaje, primero es con una pregunta, preguntándonos, ¿hay resurrección de verdad? Después diremos, sí, hay resurrección, pero después exclamaremos que hay resurrección, porque Cristo resucitó. Ahora bien, la pregunta de si hay resurrección es una pregunta que un grupo de hombres estudiosos hicieron al Señor Jesucristo y se ya conocía como el grupo de los saduceos. Recordemos que de los enemigos que tenía el Señor Jesucristo, entre ellos se dividían en 2 grupos muy importantes. Era el grupo de los fariseos, que creían en que había una resurrección, en que creían en los ángeles, creían en la vida espiritual, pero luego también estaban los saduceos, que ellos eran un poco más materialistas, ¿verdad? Y entre las cosas que ponían en duda era que hubiese una resurrección. Entonces, cuando ellos van al Señor Jesucristo, le hacen la pregunta y le dicen, bueno, a ver, y según ellos, tenían la pregunta correcta para que el Señor Jesucristo no tuviese escapatoria. Entonces ellos le preguntaron, bueno, a ver, tú que enseñas que hay resurrección, te queremos presentar el caso de una mujer que falleció que tenía su marido fallece y por la ley el hermano que quedase vivo tenía que casarse con ella porque debería tener descendencia con ella. Bueno, ella se casa con el primer hermano, muere, se casa con el siguiente y muere, se casa con el siguiente y muere, y así hasta 7. Entonces le preguntan, muy bien, ella, según la ley de Dios, está casada con todos. Entonces, si es que hay resurrección, cuando ella resucite, ¿de quién va a ser esposa? ¿Con quién va a estar casada? Y el Señor Jesucristo ahí les responde haciendo alusión a la ignorancia que ellos tenían. Dice, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y entonces ya les dice que cuando en la resurrección ni se casarán y ni se darán en casamiento. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que seremos como los ángeles de Dios, que no se casan. Entonces eso creo que es bueno tenerlo en cuenta y que lo sepamos, porque eso también nos explica por qué el matrimonio es hasta que la muerte nos separa, ¿no? Durante esta vida. Pero bueno, después Él les dice, pero tocante a la resurrección de los muertos, ya les dice, ¿no habéis oído que Dios dijo a Moisés cuando se presentó a él? Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora bien, cuando Dios se presenta a Moisés, Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. Pero le dice el Señor Jesucristo que para Dios, Abraham, Isaac y Jacob no estaban muertos.
estaban vivos. Dice, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Entonces aquí, a la pregunta de si hay resurrección, el Señor Jesucristo respondió categóricamente que sí hay resurrección. Y aquí creo que es importante hacer una aclaración. El Señor Jesucristo enseñó sobre resurrección. Él no enseñó sobre reencarnación. Eso lo aclaro porque veo que hay muchas personas que se dicen ser cristianos, pero luego me dicen que creen en la reencarnación. Y la reencarnación en realidad es una idea ajena al cristianismo. Todo cristiano que realmente cree en el Señor Jesucristo, que tiene la esperanza puesta en el Señor Jesucristo, no cree en una reencarnación, creemos en una resurrección. Y eso hay que aclararlo, porque esas son ideas más bien de las religiones orientales, como el budismo, ¿no? Ahora, aquí, yendo a nuestro pasaje, recordemos que el Señor Jesucristo está, podemos decir, en la última parada de su viaje. Llega al destino final. Recordamos las semanas anteriores cómo llegó. Él pasó por Jericó, llegó a Jerusalén, estando en Jerusalén llegó al templo, estando en el templo se fue a Betania, regresó nuevamente a Jerusalén, y ahí en Jerusalén sabemos que él es donde es apresado. Luego toma, que como estuvimos viendo este viernes en un estudio que hacíamos, vimos como el Señor Jesucristo viaja a la cruz, al Monte Calvario, con su cruz a cuestas, donde Simón de Cirene le ayuda a llevar la cruz, y parecería que el último viaje del Señor Jesucristo es ahí a la cruz, pero vemos que Él no se detiene siquiera en la cruz, porque de la cruz es tomado y llevado al sepulcro. Recuerdan a Simón de Arimatea que él pide el cuerpo del Señor Jesucristo, y no es Simón, es José de Arimatea. Entonces, ahí ya parece que se queda en la tumba. Sin embargo, recordemos que el viaje que el Señor Jesucristo iba a realizar no se quedaba en la derrota, se quedaba en la victoria, o llega a la victoria, porque el destino final del Señor Jesucristo es el cielo. Ahora bien, nos dice el versículo 1 del capítulo 16, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, el versículo 1 y el versículo 2, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Y aquí tenemos a las Marías, ¿verdad?, que van a buscar al Señor Jesucristo, y lo van a buscar en el sepulcro. Ahora, sabemos que José de Arimatea, antes de sepultarlo, ya había ungido al Señor Jesucristo. Y ellas lo habían presenciado desde lejos, pero no sé cuál es la motivación que ellas tenían, pero el caso es que van y compran más especias aromáticas, y ahora, después de que ha pasado el día de reposo, ellas van a ungir nuevamente el cuerpo del Señor Jesucristo, porque ellas daban por hecho que el Señor Jesús estaba en la tumba. Así que ahí llegan el primer día de la semana, van al sepulcro, y nos dice que el sol ya había salido. Ahora ellas empiezan a pensar, empiezan a meditar, y dicen, bueno, hablar entre ellas, y se dan cuenta de que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es el siguiente, dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y eso era un problema para ellas. ¿Por qué? Porque la piedra era muy pesada, no la podrían mover por sí solas. Entonces ellas están pensando, bueno, aquí tenemos un obstáculo, tenemos que tendremos que vencer, y es que una piedra se mueva, que la piedra sea quitada. Y nos dice que en el versículo 5, y cuando entraron en el sepulcro, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro,
vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y qué sucede? Y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Así que aquí las mujeres no encuentran lo que esperaban encontrar. Primero pensaban que se iban a encontrar con una piedra, la cual ellas no podían mover, y la piedra no estaba. Esperaban encontrar al Señor Jesucristo en el sepulcro, y el Señor Jesucristo no estaba. Y no se esperaban encontrar a alguna otra persona, pero ahí estaba un joven, y entendemos por otros pasajes por otros evangelios que se trataba de un ángel. Ahora, pensemos en esto. Muchas veces nosotros vemos o pensamos en problemas, en obstáculos que no podemos resolver, que no podemos mover, y podemos decir que por obra de Dios esos obstáculos, esas piedras en el camino son quitadas. Y aquí en este caso ellas esperaban encontrarse una piedra que ellas no podían mover, pero Dios ya se las había movido, Dios ya se las había quitado. Y creo que eso es una realidad con cada uno de nosotros. Hay muchas piedras que nos encontramos porque pensamos que nos vamos a encontrar en el camino, porque sabemos que son las luchas, que son las dificultades que encaramos, pero Dios es mucho más fuerte que nosotros, mucho más poderoso que nosotros, y Él la quita. Así que me imagino que ellas habrán respirado aliviadas cuando dicen, wow, no está la piedra. Pero eso también les tiene que haber causado asombro. Y por eso ellas entran ahí al sepulcro. Y cuando entran al sepulcro, ven que el Señor Jesucristo no está. La tumba está vacía. Ahora, pensemos en esto. El hecho de que la tumba estuviese vacía, a nosotros ya nos hace intuir, por lo que hemos venido leyendo, que el Señor Jesucristo resucitó. Pero para ellos, para ellas, ¿será esa la primera idea que tuvieron? ¡Wow! Resucitó. ¿O será que su primera idea fue, se robaron el cuerpo, se lo llevaron? Y parece ser que eso es lo que ellas pensaron y lo que también luego piensan sus discípulos. No, su primera reacción no es de resucitó, sino que su primera reacción es de duda, es de temor, es de incredulidad. Porque aunque el Señor Jesucristo les dijo una y otra vez que iba a resucitar, para ellas eso era muy difícil de procesarlo. Ahora, ellas lo que hacen es asustarse, atemorizarse. Y en el versículo 6 vemos que les dice este joven, les dijo, no os asustéis, dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, dice, ha resucitado, no está aquí. Y resucitar, recuerden que está relacionado con que alguien muere y vuelve a la vida, ¿verdad? Lo digo porque muchas personas también opinan, y especialmente de los detractores del Señor Jesucristo, decían que Él en realidad no había muerto, sino que había sufrido un desmayo. Pero aquí el testimonio que se está dando es de que el que había sido crucificado, que había sido sepultado, había vuelto a la vida, había resucitado. Y les dice, por eso no debéis tener miedo. Y miren lo que les dice, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Es como cerciórense por ustedes mismas que el Señor Jesucristo no está aquí. Ha resucitado. ¿Y saben qué? Hay otro versículo paralelo que nos muestra más de la conversación que tuvieron con el ángel, y una de las preguntas que les hizo fue esta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Como que le estaba diciendo, están buscando ustedes en el lugar equivocado.
a un muerto no lo busques en la sepultura. A un vivo no lo busques en la sepultura. Y al Señor Jesucristo lo estaban buscando en la sepultura, pero Él ya no estaba ahí porque la sepultura no lo pudo detener. Y una vez que les dice, que les anuncia que el Señor Jesucristo ha resucitado, en el versículo 7 les dice, pero id, dice, decid a sus discípulos, y fíjense bien, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, dice, allí le veréis, como os dijo. Ahora, aquí vemos que de forma especial menciona a Pedro. Recordemos que Pedro hacía muy pocas horas que lo había negado, que se había escandalizado de él, porque eso es lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Le había dicho, Pedro, tú hoy, esta misma noche, me vas a negar. Y recordemos que Pedro le negó, y cuando él cantó el gallo, Pedro empezó a llorar, porque le había fallado al Maestro, porque le había fallado al Señor Jesucristo. Antes de eso también el Señor Jesús ya le había dicho, dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, pero yo he pedido por ti, dice, para que tu fe no falte. Dice, y tú, una vez vuelto, afirma a tus hermanos. Entonces el Señor Jesucristo, vemos que a Pedro, de forma específica y personal, le dio la tarea de cuando volviese, cuando se reconciliara con el Señor Jesucristo, que afirmara a sus hermanos. Y por eso vemos que aquí dice, decidle a los discípulos que también le habían negado, los discípulos que también lo habían abandonado, dice, y a Pedro, que él va delante de vosotros, a Galilea, dice, allí le veréis como os dijo. Así que ellas reciben la tarea de anunciar que Jesucristo resucitó. Y es interesante, importante ver que en una cultura tan machista, que sean precisamente mujeres a las que el Señor Jesucristo, bueno, en este caso, el Señor Jesucristo o Dios, por medio de un ángel, les encomienda que den testimonio de la resurrección de Cristo. Podemos decir que el acto más importante para el cristianismo, aquí Dios lo pone en las manos de mujeres, para que pensemos o para que veamos que Dios no es un Dios machista, como muchos a veces dicen, y que Dios no menosprecia a nadie, ni pone por encima a nadie, porque todos delante de Él somos iguales. Y aquí dice que en el versículo 8 dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y ya sabemos que hay miedos y miedos, ¿no? Está ese miedo que te hace pues ser más intrépido y vencerlo, ese miedo que te hace ser decidido pero también cauteloso, y está ese miedo que te paraliza, que es el miedo que no queremos. En este caso parece que a ellas les ha invadido ese miedo que las hace callarse, que las hace paralizarse. Así que ellas no se atreven a decirle nada a nadie. Y nos dice ya en el versículo 9, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y si podemos poner un punto a estos versículos, o un título, podríamos decir que aquí es buenas noticias para los que están tristes y llorando. Buenas noticias para los que lloran. ¿Y saben qué? Hoy, con tanta gente sufriendo, con tanta gente llorando, podemos decir que hay buenas noticias para ellos. Hay buenas noticias para la humanidad. Y las buenas noticias son de que Cristo ha vencido a la muerte. Cristo ha resucitado. Cristo ha abierto un camino para la eternidad. De que la muerte no es el final, porque hay una vida eterna.
Y esa vida eterna es posible con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo reaccionan los discípulos? Recordemos que son los discípulos. Nos dice el versículo 11, ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. La reacción de los discípulos, de aquellos hombres que vieron al Señor Jesucristo obrar milagros, que incluso vieron resucitar a Lázaro, ahora no creen que el Señor Jesucristo haya resucitado. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Y parece ser que lo que está pasando es que ellos, en su dolor, en su llanto, en su sufrimiento, prefieren quedarse con el sufrimiento, prefieren quedarse con el llanto, prefieren quedarse con la imposibilidad que tenían en la mente de que el Señor Jesucristo resucitara, antes que creer en que realmente estaba vivo, en que había resucitado, y prefieren no creer. Y esa creo que es la tragedia del ser humano, que teniendo la posibilidad de aferrarse a la esperanza de vida eterna que hay en el Cristo resucitado, que prefieren quedarse en lo que este mundo ofrece, que al final no es más que una muerte, que al final no son más que 80, 90 o 100 años. Prefieren quedarse con el dolor, prefieren quedarse con el sufrimiento. Pero ¿saben qué? Lo sabio es optar por Cristo Jesús. En el versículo 12 vemos que Dios no se da por vencido. Dios nos habla de una forma y de otra. Y de hecho la Biblia nos dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Ahora, dice que en el versículo 12, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y curiosamente vemos que ni aún a ellos creyeron. Ahí tenemos esa dureza de los mismos discípulos de no creer. No quieren creer. Quieren seguir aferrados al duelo, al llanto, y no se quieren aferrar a la esperanza. Tal vez ellos creen que si dan la oportunidad a creer que es posible que el Señor Jesucristo esté vivo, que se vean defraudados y no quieren llevarse una segunda desilusión. No sabemos por qué ellos no les quieren creer, pero hay algo que les impide creer. Pero fíjense cómo en el versículo 14 nos dice que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y aquí ya finalmente el Señor Jesucristo dice, bueno, estos son más duros que nadie. Así que va y Él personalmente se presenta delante de ellos y les dice, ¿qué soy yo? ¿Por qué son tan incrédulos? ¿Por qué tienen el corazón tan endurecido? ¿Qué había endurecido a los discípulos? Me preguntan. Pero bueno, tal vez deberíamos preguntarnos qué nos ha endurecido a nosotros. ¿Por qué tenemos el corazón tan endurecido? Si es que lo tenemos endurecido. Espero que no. Pero si es así, es hora de que, Señor, digamos, Señor, te creo. Porque tú me has dado más de una razón para creer en ti, para confiar en ti, para creer que tus promesas son verdaderas. Así que una vez que el Señor Jesucristo los convence de que Él realmente está vivo, que la muerte no pudo con Él, dice que les dijo, ahora les da una misión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que aquí lo que el Señor Jesucristo, una vez que convence a los discípulos de que Él realmente ha resucitado, no quiere que se callen.
no quiere que se guarden para sí mismos esas buenas noticias, sino que les dice que vayan por todo el mundo y que compartan las buenas nuevas de que Jesús resucitó. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos las noticias de salvación en Cristo Jesús, podemos creer y seguirle, o podemos no creer y alejarnos. Hay consecuencias para ambas cosas. Y esto lo dijo el Señor Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esa yo creo que es la pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Soy yo de los que creen o soy de los que no creen? Y debemos entender algo, porque aquí el Señor Jesús no solamente dice que el que creyere, también dice el que creyere y fuere bautizado. Y quiero explicar que a nosotros no nos salva el bautismo, nos salva o somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, el bautismo es un paso de obediencia con el cual estamos anunciando que hemos creído. Por eso dice, el que creyere, luego dice, y fuere bautizado, como que el bautismo es una consecuencia de su fe. No dice el que se bautice y luego crea, porque eso es algo distinto. Ahora dice, mas el que no creyere será condenado. Fíjense, nosotros, aunque seamos bautizados, pero si no hemos creído, somos condenados. Pero si creemos, entonces somos salvos. Ahora, ¿qué es ese creer? Porque la mayoría de nosotros cree. Yo recuerdo que desde pequeño siempre he tenido en mi mente la idea de Dios. Y si alguien me preguntaba que si yo creía en Dios, yo decía que sí creía en Dios. Ahora, el creer, creo que hay que entenderlo un poco, poner un poco más profundidad. Porque también recordemos que Santiago hace esta declaración. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Así que si yo digo que creo y porque ya creo, soy salvo, y si quiero aplicar ese mismo creer, o si ese creer es igual que el creer de los demonios, no puedo decir que los demonios creen y porque ellos creen son salvos. Entonces aquí el creer no solamente tiene que ver con el hacer una afirmación, de decir, claro, yo creo en Dios, tiene que haber un Dios, o creo que existe Dios. Aquí el creer no es el creer que nace de mi carne, es el creer que me viene de oír la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay una fe, hay un creer que Dios produce en nosotros. Cuando Él viene, ahora sí, cuando Él nos convence de que necesitamos la salvación que el Señor Jesucristo vino a traer cuando Él murió en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesús vino y murió, Él murió por nosotros, porque nosotros en realidad somos los que teníamos que ir a la cruz, a morir por causa de nuestro pecado. Ahora, Él que no cometió pecado, va a la cruz y dice, yo muero en el lugar tuyo, muero en el lugar de la humanidad. Ahora, para que esa muerte tenga efecto o produzca un efecto en mi vida, necesito yo creer en Él. Necesito poner mi mira, mis ojos, fijarlos en Él y por la fe decirle, Señor, reconozco que soy un pecador y que yo merecía estar en la cruz.
y que ahí donde tú estás siendo clavado, yo debía ser clavado, porque yo soy un pecador y te doy las gracias por ocupar mi lugar. Y es donde uno reconoce por la fe que el Señor Jesucristo tomó mi lugar, porque yo soy un pecador. Y entonces cuando yo le reconozco a Él que Él tomó mi lugar, cuando le pido que me perdone, que me limpie de mi pecado, que me limpie de mi maldad y que me dé vida eterna, Él me da vida eterna. Cuando nosotros oímos que Jesús resucitó, que Jesús venció a la muerte, esa victoria es una victoria que se puede aplicar a ti y a mí, a nuestra vida. Ahora, la Biblia nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Dios, en Cristo Jesús, tiene poder para perdonarnos y para limpiarnos de nuestros pecados. Y esa muerte que tenemos, que es muerte espiritual, Él la puede convertir en vida espiritual. Y esa resurrección de Cristo, esa vida de Cristo, es la vida que viene a nosotros. Pasamos de estar muertos a estar vivos. Pasamos de muerte a vida en Cristo Jesús. Y cuando pasamos de la muerte a la vida, entonces ya podemos decir que Dios es mi Dios. Igual que dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. También puede decir, yo soy el Dios de Juan, yo soy el Dios de Víctor, yo soy el Dios de Ángel, yo soy el Dios de Felipe, yo soy tu Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes vida, Él llega a ser tu Dios. Y ahora ya no solamente crees como es que Dios está en el cielo, sino que crees como el Dios que está en tu vida, el Dios que te salva, el Dios que te rescata. Cristo Jesús, en su resurrección, hace que tú y que yo podamos vivir en nueva vida, en su resurrección. Cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, podemos decir, Jesús ha resucitado. Hay resurrección. ¿Por qué? Porque Él me ha hecho renacer a una nueva vida. Porque Él, cuando vence a la muerte, también en mí, esa obra que Él hizo cuando se aplica a mí, también Él me da victoria sobre la muerte. Porque cambia mi esperanza. Y con el apóstol Pablo podemos decir que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque la muerte ya no es una pérdida. La muerte ya se convierte solo en un paso hacia la eternidad, a la vida eterna, a la vida del resucitado, a la vida del Señor Jesucristo, a quien celebramos hoy, porque podríamos preguntarnos, ¿hay resurrección? Y Jesús dijo, sí, hay resurrección. Podemos decir como el ángel, ha resucitado. El ángel dijo, hay resurrección. Pero también podemos decir, hay resurrección, porque Cristo me ha dado una nueva vida. Dios es nuestro Dios. Es un Dios de vivos y no de muertos. Celebremos la vida que tenemos en Dios por medio de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Que Dios les bendiga.